En este ejercicio se nos pide calcular la presión en el fondo del tanque de la figura 325, considerando que existen tres fluidos que son inmiscibles unos de otros y están precisamente contenidos en esa cavidad que se aprecia ahí. Preliminarmente hay que entonces comprender a dónde nos están pidiendo el cálculo de la presión. Según lo que dice el fondo, entonces sería aquí, en cualquier región de interés en esta zona. Como la presión varía con la altitud o en la distancia vertical, independientemente, digamos que de esta zona o esta proyección que le da como una perspectiva en tres dimensiones a este cuerpo, lo interesante va a ser entonces medir qué tanto tengo que desplazarme a lo largo de estos fluidos en la vertical para, a partir de esta información disponible, obtener la presión que tendría aquí en el fondo. ¿Ok? Recuerden que la presión varía con la elevación. Entonces, nuevamente recuerdo lo siguiente. Si aquí tengo un marco de referencia, si subo me elevo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasa a la presión si se eleva? Se reduce. Hay menor presión. Pero ¿qué le pasa a la presión si hay más profundidad? Aumenta, muy bien. Listo. Entonces vamos a arrancar por esta parte, donde consideren ustedes que aquí arriba hay una cavidad de aire que tiene una presión manométrica interior. Gauge significa eso, manométrica de 200 kilopascales. ¿Ok? Esta parte de aquí tiene oil, puede ser interpretado como un aceite con una gravedad específica de ¿cuánto? 0.80, ¿la ven ahí? Y abajo tenemos agua. Entonces, digamos que la primera capa de aceite que está en contacto con el aire recibe la presión de 200 kilopascales directamente, ¿me entienden? Pero la última capa de aceite, aparte de recibir la misma presión de 200 kilopascales, también hay que tener en cuenta esta variación de profundidad que ocurre precisamente por las capas adyacentes o superiores que tiene de aceite desde esta superficie hacia acá. ¿Estamos ahí? Entonces ese peso de aceite adicional lo va a sufrir la capa de agua. ¿Están conmigo? Y por último, acá en el fondo, esa presión que va a haber ahí va a ser igual a la suma de todos estos componentes. Preliminarmente las capas de agua que están en esta región, más las capas de aceite que hay en esta zona, más la presión que el aire ejerce de una forma presurizada sobre la parte superior del aceite. Entonces van a ser como tal tres presiones las que vamos a tener en el fondo. La presión de aire, más la presión que haga el aceite, ¿estamos ahí? Más la presión que haga el agua. Si yo coloco el marco de referencia en este punto para analizarlo así, recuerden que si más profundo va a haber más presión, ¿no? Entonces vamos a bajar desde este punto 1 al punto 2 y finalmente al fondo. En el punto 1 tengo la presión de aire, porque ahí es donde me encuentro precisamente entre esa zona interfacial, aire-aceite. Entonces, como el aire tiene 200 kilopascales de presión local, ahí en la primera parte de esa tensión superficial de aceite voy a tener ese número de 200 kilopascales. Pero aquí abajo, miren que tengo que bajar ¿cuánto? ¿Cuánto dice que tengo que bajar aquí? 1.5 metros. O sea, hay una variación de la presión con la profundidad en esta zona de aceite. Entonces tendría que la presión del fondo va a ser igual a la presión del aire más la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. ¿Estamos ahí? E igualmente la presión que ejerce la columna de agua. ¿Cuánto tiene de profundidad la columna de agua? 2.5 o será que son 2.6. Vamos a hacer. Son 2.6, ¿no? Vamos a acercarlo para que lo vean mejor. ¿Sí ven que es 2.6? ¿Listo? Entonces sería la densidad del agua por la gravedad por la altura de agua. ¿Listo? Entonces, aquí hay un signo más que me equivoqué en no colocar. Deduciríamos que la presión en el fondo es igual a ¿qué? La presión del aire, que aquí se aprecia que son 200 kilopascales. ¿Sí lo ven aquí? O lo que es lo mismo, 200.000 pascales. ¿Listo? Más la referencia de la densidad del aceite. Recuerden que me dan la la gravedad específica. O sea, sería la gravedad específica del aceite
multiplicada por la densidad del agua, por la gravedad, por la altura de aceite, ¿ok? Más la densidad del agua, por la gravedad, por la altura de agua. Miren que aquí puedo hacer un factor común, densidad de agua con densidad de agua, ¿sí lo ven? Incluso hasta la gravedad que está en los dos casos. Entonces quedaría que la presión del fondo es igual a 200.000 kilopascales. Recuerden que el múltiplo de unidad K significa 1000, ¿ok? Más, saco de este lado a la densidad del agua. ¿Y a quién más saco? A la gravedad, ¿no? Y quedaría sumando en este primer término solamente el producto de la gravedad específica de aceite por la altura de aceite. Voy a ponerlo en verde. Por último, con la altura de agua, porque estos dos términos saldrían de acá, ¿no? Y listo. En ese sentido ya tendría por esta parte casi todo preparado para empezar a operar. La presión del fondo va a ser igual entonces a ¿qué? 200.000 pascales más. ¿Densidad del agua cuánto es? Kilogramos por metro cúbico. Esto para simplificar los cálculos. Por la densidad, por la gravedad, que son 9.81. Hemos acordado eso en previo. Metros por segundo cuadrado. Por la gravedad específica del aceite, que el problema dice que son ¿cuánto? ¿Cuánto dice que son? 0,8, ¿no? ¿Cuánto es la altura de aceite? 1.5. ¿Sí lo ven aquí? 1.5 metros. Y todo esto sumado a la altura de agua. ¿Cuánto es la altura de agua? 2.6 metros, muy bien. Entonces aquí cerraríamos. Y bueno, vamos primero a operacionalizar esta parte de corchetes. ¿Listo? Por esa razón aquí voy a bajar un poco y escribiremos en esta zona lo siguiente. La presión del fondo es igual a 2000 pascales, ¿estamos ahí? Sumados a el producto de 1000 por 9.81, o sea 9810, ¿sí o no? Kilogramos metro por segundo cuadrado, ¿qué es lo que es? Newton, muy bien. Entonces quedaría Newton por metro cúbico, ¿no? 9810 Newton por metro cúbico multiplicado por lo que da en esta parte de los corchetes. 3.8. ¿Seguros todos 3.8? Bueno, no, medio 3.8. Listo, no pasa nada si nos equivocamos, está bien, está bien. Solo quiero que confirmen todos. Muy bien, excelente trabajo. Entonces sería 3.8. ¿Qué unidades tiene? Miren que este es adimensional. Por un número que tiene ya una unidad, sería pues, tomaría el valor de la unidad más metro. No, señor, es metro. Metro más metro, metro. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Entonces aquí se cancelaría un metro con este de acá y quedaría newton por metro cuadrado. Un newton por metro cuadrado en unidades de presión es el mismo que decir un pascal. Muy bien. Entonces la presión del fondo va a ser igual a ¿qué? 200. Aquí puse sin querer, perdón, 2000, son 200.000, perfecto. Vamos a escribirlo mejor. Gracias. Son 200.000 aquí. Listo, gracias. Entonces ahora, ¿cuánto sale de multiplicar 9810 por 3.8? 37.278. Muy bien. 37.278 pascales, ¿no? ¿Cuánto da entonces sumar 200.000 más 37.278? Muy bien. 237.278 pascales. Y es de esta manera como entonces resolveríamos el inconveniente que teníamos como problema relacionado a el cálculo de la altura, perdón, de la presión en el fondo que tendríamos por la presencia de estos tres fluidos en contacto, teniendo en cuenta una presurización de aire en la parte superior.